justamente me sirve para eso, para separar. Una pregunta, chicos. Solamente una pregunta les quiero hacer nada más, ¿no? Para un minuto alguien que me diga y nada más. ¿Cómo les resultaba aprender los primeros pasos de la electricidad y la electrónica con videos? Si quieren responder. ¿En qué sentido, Mario? En el sentido que cuando entran a electricidad, cuando entran a electricidad y magnetismo, o sea, no, pues ahí se enteran que el electrón es redondo, que tampoco es redondo, ¿no? Bien. No sé, ¿Cómo? Mario, para mí o sea, la respuesta que puedo dar no la podés tomar como una cosa cierta porque, nada, mi viejo es electrónico, tenemos un taller acá en casa y... No, eso Entonces no, ya es ventaja. la mía no vale. No, mi pregunta es para el que lo ve por primera vez. Por eso, estaría bueno que A hable. mí, que lo vi por primera vez, me pareció ameno porque no explicaba temas muy complejos. Entonces miraba el video, leía el libro y después cuando teníamos una clase Ajá. consultaba lo que no entendía. Ajá. Yo de hecho Ok. debo que también, que empecé este año a estudiar, sí, académicamente electricidad, debo admitir que por ahí, en lo que era en esta no, pero en la cursada de electricidad, no le daba Sí. tanta bola a la cursada en sí, sino que le prestaba atención a alguna explicación y después el boile está a pleno, porque es un librazo es. ¿Saben lo que pasa, chicos? Que una cosa es aprender y otra cosa es creer que están aprendiendo. Claro, Ojo, no sí, ni estoy hablar. diciendo que lo que ustedes sienten y me transmiten, ¿tá? O los escucho y lo tomo en cuenta, ¿no? Pero hay una diferencia entre uno creer que está aprendiendo y cuánto realmente está aprendiendo o necesita aprender hasta... No, está bien, quería saberlo. También, qué sé yo, cada uno aprende como a su ritmo, ¿no? Y puede aprender de muchas maneras distintas. Quizá... Claro, pero vos sabés que electrónica, que es lo que más conozco porque hace 40 años que trabajo en esto, y ya lo vi de arriba, de abajo, lo viví como estudiante de secundario técnica, como estudiante de ingeniería, en escuelas, fábricas, recibiendo pibes. No sé, capaz que me quedó alguna forma por explorar todavía, pero... Y una de las cosas que sí les puedo decir que en electrónica al menos, de física eléctrica, electrónica, todo cerebro humano, salvo excepciones, necesita por lo menos los 2 primeros años, por lo menos, ¿no? Una ayuda, la ayuda de alguien que tiene más experiencia, nada más. Más experiencia significa que nació antes que él. Obvio. Y A después, lo que yo el iba es... cerebro necesita formatear, el cerebro necesita, por decirlo de algún modo, ponerse en modo electrónico. Claro. Y ahí todos necesitamos ayuda, yo también la necesito. Sí. No, a lo que yo iba capaz, como yo lo veo, ¿no? Sí. Vos me estás dando un montón de información que yo no tenía, por ejemplo, porque yo Me imagino. no vi la parte como ingenieril de la electrónica, entonces la estoy reaprendiendo, ¿no? Claro, pero se supone que la parte de ingeniería electrónica la tienen que empezar a ver desde electricidad y magnetismo. Claro. O sea, hablar de física eléctrica, No, pero por electrónica. ejemplo de esto, ¿no? De operacionales, por ejemplo. Sí. Y a mí voy a tener que masticar todo lo que vos me estás dando. Vos me estás dando toda la data ahí, Sí, porque toda la información. son temas nuevos, pero a lo que voy es que es muy difícil aprender este tema nuevo si no tienen una base sólida de electricidad y magnetismo dentro de los sólidos que se puede fabricar en un cuatrimestre, porque las materias tendrían que ser anuales, ¿no? Ese es otro tema. Pero... También fue un cuatrimestre muy particular, ¿no? Con más razón habría que afilar esas cosas, ¿entendés? Como fue yo por ejemplo, o todos los que la cursamos, no rendimos el final, por ejemplo, ¿entendés?
¿entendés? Entonces estamos... no sabes cuánto medir, ¿no? En qué sabés, qué no sabés. Si bien un examen es cuestionable como medida de cuánto sabés, Sí, tampoco terminás sabiendo cuánto sabés hasta que estás en el examen, qué sé yo. Es una manera de medir, ¿no? Cuánto sabés. Claro, yo claro, debo admitir... alguien usó la palabra menos. ¿Tá? Yo no digo que esto sea una tortura, pero cuando uno si ver los videos le resultó ameno, no es buena señal. Perdóneme que me meta, ¿no? Sí, pero Pero yo no miraba solo los videos igual. Yo sé que si solo mirás los videos no sí. entendés. También iba a clase, leía, hacía ejercicios. Yo lo No, y veo más aparte como algo complementario. veníamos, Tipo, Sí, en yo eso. me cocinaba mirando los videos, entonces podía aprovechar cada minuto. Sí. en lo particular, aparte, qué sé yo, pasa que yo recuerdo que el profe tenía muy mala conexión de No, internet. pero fíjese que una cosa nomás, ¿no? Sí, Sí. ya vamos a seguir con el tema. Pero, empezaron 20, creo que abandonaron 8, porque está viniendo esta cantidad. Sí. Y los que están hablando creo que son 2 nada más. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasó con los 18 restantes? Con todo esto. Y yo sé más o menos lo que está pasando. ¿Tá? Ustedes 2 pueden ser excepciones, también con ciertas Y yo soy características generales, bastante ¿no? charlatán. No importa. Estamos, Mario, estamos acá, ¿eh? Yo también. ¿Tá? No, ya sé que están ahí, pero sé también todo lo que me están contando, lo que estoy proyectando y lo que estoy preguntando. ¿Está? Claro. Sí, sí, se entiende su posición, me parece, creo que todos lo entendemos, pero también, por más que algunos estén en clase, otros no estén en clase, creo que grabar nos sirve a todos, y por lo que veo en todas las materias, uno termina estudiando un montón con la grabación cuando está haciendo los ejercicios. ¿Querés que te diga una cosa? Eso es relativo y no es así. Porque para eso hay muy buenos libros, ¿sí? Y chicos, a ver, eh, para entender la electrónica, como les digo, los primeros años se necesita que estén con una persona. ¿Tá? Sobre todo los primeros años. Inclusive en materias más complejas también. ¿Tá? Pero los primeros años es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. Imagínense si lo que yo he visto en todos estos años, inclusive en ingeniería, ¿no? Y en clases normales, presenciales, sin virus dando vueltas, vi lo que he visto. ¿Sí? Puedo hacer una proyección, y lo estoy viendo en este curso además, por el rendimiento en los exámenes, los informes que tengo de los trabajos prácticos que hacen, cómo participan, etcétera. Me doy cuenta de que están mal preparados. Me doy cuenta. ¿Ah? Con 4 o 5 preguntas que le hago conceptuales, acá me dicen, por ejemplo, que hacen ejercicios. No está bueno hacer muchos ejercicios en una primera etapa. O sea, hay que hacerlos, ¿tá? Pero en la primera etapa hay que entender, no hacer ejercicios. Cuando uno hace ejercicios en electrónica, cree que algunas cosas se entienden. Por ejemplo, el tema de que creo que por ahí pasaron todos, el método de mallas sínodos, ¿no? Bueno, ahí ya perdieron un tiempo fundamental. ¿Sí? Pero Porque ahí aprendieron a justamente resolver. si al principio necesitamos más una tutoría de alguien que sepa más, creo que tener el Sí. material grabado es importantísimo para tenerlo siempre que se necesite. Yo no estoy diciendo que no Sí, tenga que ser el así, material, porque usted es el profesor y usted toma la decisión por lo que sea. no, Pero yo sí, me pongo claro. en el lugar de todos los alumnos y creo que a todos nos recontra sirve al momento de tener la duda en el ejercicio, ir a la parte en la que usted lo Pero está explicó y bien, seguro que en algún momento pero, dice lo que necesitamos saber. pero tener el material grabado es como tener libros en electrónica. Es, Pero más conciso y para- mejor explicado. no lo Claro, a sé. mí, por ejemplo, el Boylestad me gustó muchísimo que te da la teoría bien, Bueno, tanto matemáticamente como conceptualmente, y después resuelve un par de ejercicios ayudándote en la sí. explicación.
yo hacía esos, tal vez no hacía tanto los de la guía, hacía esos y terminaba entendiendo mucho mejor el tema que mandarme a hacer mallas y nodos así de la nada. Mire, yo lo que sí sé en general, que cuando y ahora empezamos, ya voy a dejar, no quiero, ya No, está bueno tomamos igual mucho el tiempo con debate. esto. Sí, pero lo que Está yo quiero buenísimo. decirles, lo que quiero decir que ahora mismo, no lo voy a hacer pero ahora mismo, ¿sí? Con todo lo que dice que han entendido, y que las explicaciones estaban buenas, y todo muy lindo y muy hermoso, ¿tá? Yo en este momento le hago un planteo de algo conceptual, ¿tá? Y de los 13 o 12 que tengo conectados, probablemente uno lo salga adelante. ¿Tá? Sí, porque la Como mayoría la primera clase que tiraste creo que todavía no nos pusimos al menos, bueno, no voy a hablar por todo, hablo por mí, pero yo voy entendiendo las clases, pero generalmente lo voy Sí. estudiando más cercano al momento de evaluación, quizás como, no sé, porque me organizo así con respecto a las otras materias. Pasan Pero no cosas en el significa que medio no haya también. entendido. O sea, Bueno, hay vamos a otras hacer, vamos, materias y pasa la vida también en el medio. No sé, a mí También entiendo lo que dice Mario, particularmente, lo que dice. particularmente en estas semanas, mirá, un, te voy a decir una, un par de cosas que me pasaron y capaz no bueno, le pude estar dando mucha te- bola a la materia y sé que, bueno, que Esperá, te voy a haré decir lo una cosa, posible. ¿sabes qué? ¿En qué año naciste vos? 96. Yo nací 40 años antes. Y vos sabés que todo eso que decís, Sí, ya no lo te lo puedo sabés. aceptar y no te lo puedo aceptar también. Porque yo Sí, también tuve una vida, tuve sí, 500.000 materias, trabajaba como todo sí, el mundo, por sí, suerte había más trabajo que ahora, y, sí, la puta madre. y todo lo que está diciendo no justifica, no justifica plenamente que no le puede dedicar a esto, que le puede dedicar al otro. Si uno es estudiante de ingeniería y tiene que laburar, tenés que laburar y tenés que estudiar. Y todo tipo de excusas, salvo que sea algo realmente delicado, problemas, pues nunca faltan, eso te lo Sí, puedo aceptar, ¿no? justo voy por Pero eso. que tengo otras materias, o que tengo otros tiempos, que tengo la juventud, o que No, tengo, no, 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 me pasaron un par de cosas en estas semanas que, bueno, nada, y bueno, eh, eso, bueno, muy lamentablemente. particulares. Bueno, vamos a seguir, porque si no, bueno, entonces, acá en el separador, ¿sí? Fíjense que si yo conectara directamente, por ejemplo, el generador con RL, pasaría esto. O sea, tendría el generador y acá se va a ver, digamos, el tema de la necesidad, cuando es necesario, de la separación. Ven que se forma un divisor resistivo, ¿sí? Sí. Entre la tensión del generador, bueno, y BC. Por lo tanto, si hacemos que RL encima sea variable, en ambos casos, ¿no? O sea, para este caso y para el caso del divisor conectado directamente, entonces, bueno, aquí sí, la B0 sería una función de la RL. La tensión B0 sería igual a una función de lo que sucede con RL. Y eso, de acuerdo a la aplicación y a lo que necesite, bueno, me puede molestar más, menos, o me puede importar nada, ¿no? Pero en general, para muchas aplicaciones, no está bueno que la tensión en la RL sea función de cómo varía su propio valor. Que esto sucede porque es un simple divisor resistivo de tensión. Bueno, en este caso, en el ideal sobre todo, y en el real prácticamente también, la tensión B0 no es función del valor de RL. La tensión B0 no es función
del valor de RL. Es decir, hay muchas formas de verlo, ¿no? Vamos a ir atacándolo de diferentes puntos de vista, así enriquecen la visión, ¿no? Fíjense en que si humanizamos un poco esto y le damos ojos al generador, cuando uno dice ve tal resistencia o ve tal impedancia, se observa que B sub G no se entera eléctricamente que RL está variando en esta configuración, ¿no? No tiene forma. O sea, B sub G está viendo... ¿Qué resiste a B sub G? ¿Qué les parece? Impedancia infinita. La impedancia Es una infinita. impedancia infinita. Lo ve. Y BARG más la impedancia infinita. B es infinita. Entonces, RL se puede estar modificando, pero desde el generador no se observa nada. ¿Está? Desde RL, ¿sí? Si queremos ver un circuito equivalente, desde RL, inclusive modificándose, ¿cómo ve al operacional? Al operacional lo ve como un generador con una impedancia nula. Tiene 0 ohms de impedancia interna. ¿Está? Por lo tanto, RL ve al operacional como un generador de tensión ideal. Entonces, RL varía, ¿sí? Y la BRL se mantiene constante. B sub G ve la entrada de un operacional ideal y por lo tanto ve siempre infinito. Justamente se lo llama también separador, es un separador de impedancias. Si lo quieren llamar, es un adaptador también de impedancias. Desde este punto de vista, la adaptación está en cuanto que uno no ve al otro, si uno quiere llamar adaptación a eso. Y este sería el famoso adaptación de impedancia activa, ¿verdad? Sí, esta es activa. Claro. O un Que separador habíamos activo. visto pasiva con transformadores. Es que en el transformador no tenés forma de lograr esta separación, porque en un transformador vos tenés impedancia reflejada en el primario. Claro. Acá no. Acá la impedancia de entrada no depende de RL, de la casi. En el transformador la impedancia del primario depende mucho de la carga o lo que le llaman también impedancia del secundario. Entonces podemos usar este circuito separador cuando queremos independizar o tratar de mantener constante la tensión en RL, que puede ser cualquier cosa RL, incluso cuando RL varía, ¿sí? Cosa que cuando acá RL varía, bueno, divisor resistivo común, de 0 varía. A ver si hay alguna pregunta. Ven un poquito.
Bien. En otro ejemplo que podemos verlo, que tiene que ver con el corazón de las mezclas, es en una mezcla de señales. Entonces, vamos a verlo primero en el pasivo y después en el activo, para que vean la diferencia, para que entiendan cuál es el concepto de una mezcla activa, una mezcla o una suma de señales eléctricas. Para eso primero, o sea, pueden poner sumadores o mezcladores. Sumadores o mezcladores. A vamos a los pasivos. O sea, en una mezcla pasiva la tengo que hacer con elementos o componentes pasivos. En general usamos resistores para no tener cambios de fase, etc. Entonces, la idea es la siguiente. Tenemos un equipo de entrada, llamamos equipo X, donde tengo una cierta resistencia de entrada, ¿no? Donde este equipo, o sea, en su entrada va a recibir las señales que queremos mezclar. Vamos a hacer dos, para no complicar la ecuación. Y después vemos qué pasa con más, ¿no? Esta la llamamos B1, esta la llamamos B2, RG1, RG2. Entonces, va a generar una tensión B sub 0, que después se va a seguir procesando. Pero este sería el planteo en modo A de tratar de sumar o mezclar dos tensiones, cualquiera, ¿sí? De diferente frecuencia, diferentes fuentes. Para ver los efectos, ¿sí? Aplicamos superposición. ¿Se acuerdan, no? El teorema de superposición. Lo primero que tenía que cumplirse es que el sistema sea lineal. El sistema es lineal. Y para ello, entonces, en la aplicación, la idea era ver cuál es el efecto de cada generador, cuál es el efecto de cada generador y luego se terminan sumando los efectos. Acá tenemos dos. Si tuviésemos 10 generadores, ¿qué significa ver la acción de cada generador? Es dejar activo un generador y pasivar el resto de los generadores. Cuando uno pasiva, como lo hacían en Thevenin y Norton, ¿sí? Cuando uno pasiva los generadores, es equivalente a reemplazarlos por su impedancia interna. Entonces, vamos a pasivar el generador 2. Entonces nos va a quedar, ¿sí? Ponemos, ¿no? Pasivamos B2, ¿sí?
Cuando pasivamos B2, ¿qué nos queda? Nos queda RG1, RG2 a masa, y B sub 1. Y esto aplicado a el equipo X. Bueno, un divisor resistivo. La acción de pasivar B2 va a generar en la entrada de mi equipo X, no es una mezcla, es la señal de él nada más, que lo llamamos B01. ¿Bien? Por lo tanto, B01, esa B01, va a ser igual a ¿qué? A la tensión 1 multiplicada por RG2 en paralelo con RI dividido RG1 más RG2 en paralelo con RI. Vayan copiando. Y lo mismo va a pasar cuando pasivemos con el otro, ¿no? No hace falta hacer todo el esquema. Cuando pasivemos el 1, ¿sí? Voy a tener una B02 generada por B2. Y va a ser, y vamos a multiplicar por RG1 en paralelo con RI dividido, será RG2, se invierte la situación. Y luego, bueno, la tensión B0 total, si vamos a llamarla, van a ser por superposición la suma de los efectos. Por ahora copien y arrimamos conclusiones de mezclar, a mezclar de este modo. Bien. ¿Qué pasaría si uno agrega más generadores? ¿No? Acá estamos mezclando con dos, ¿no? ¿Qué pasaría si uno agrega más generadores? ¿Qué les parece? Con respecto a cuál sería el B0T, el A lo voltaje que, total. sí, a lo que se les ocurra comentar, por lo que pueden llegar a analizar, se agrega un tercero, un cuarto, un quinto. Y sería lo mismo, sería que el voltaje total es la suma de los voltajes. Ajá, eso sí, eso se sigue cumpliendo. ¿Qué otras observaciones pueden apreciar? Uy, se me metió mi gatito. Ahí sale. ¿Qué otras observaciones pueden?
estaba pensando en la impedancia, ¿no? Porque si agrego generadores, estoy agregando cada vez más impedancias. Eso sí. Y podría llegar a ser mayor que el RI, la suma de todas las impedancias de los generadores. Ujú. Mayor que el RI. ¿Y en qué puede o no puede? Más bien, si hay algo que pueda afectar, mm, coméntenme qué es lo que ven que puede llegar a afectar, si es que afecta algo, ¿no? El hecho de agregar más generadores. Tendría cada vez menos ganancia. A ver, ¿menos ganancia de qué cosa? O sea, acá yo sumaría B01 más el, ¿no? Acá puedo tener 10 generadores, todo lineal. Llevar más tiempo aplicar el teorema de superposición, pero bueno, tendría una B01, B02, hasta B010. Y B0N. después sumaría todo, ¿no? Sí. Y después sumas todo. Pero es que por ahí viene, hay algo por ahí, ¿no? Lautaro, no, ¿quién está hablando ahora? No, Mauricio, Luque. Mauricio, no los tengo a toda mano. Mauricio. ¿Qué, o Mauricio o también todos los que quieran participar? Sí. No sé, estoy pensando igual. No, está bueno, eso es lo que quiero que pienses. Lo que más me gusta en mis clases es que pienses. No sé si pensarlo como en sentido de que estoy cada vez teniendo... Pasa que es una suma. Sí. Entonces, pero estoy poniendo cada vez más impedancia de entrada también, a medida que agrego generadores. Sí, señor. Ustedes van a ir apuntando, van a ver como una suma, el cargador, una suma de efectos van a ver, ¿no? Creo que quiero que vayan apreciando y analizando. No es simple de ver, pero tampoco es muy complejo, por eso le hago la pregunta, ¿no? Pero tranqui, mírenlo. Ustedes tienen que hacer un planteo así, ¿no? Y viene alguien y le dice, mira, voy a hacer esto, pero si alguien les pregunta, ¿me tengo que preocupar si en vez de usar la mezcla de dos señales uso 8, 9, 10, 15? Ustedes lo piensan y les van a dar una respuesta. Puede ser que si la impedancia de entrada es mucho mayor que la resistencia de carga, habría una mayor caída de tensión en la impedancia de entrada y por lo tanto la carga no recibiría toda la tensión que debería recibir, por así decirlo, más o menos. Algo de eso hay, pero fíjense que si uno piensa, vamos a suponer que los niveles son similares, ¿no? Entre los generadores. La realidad es que es como que se dan, en principio, dos efectos que van en sentido contrario. ¿Cuáles serían los efectos que van en sentido contrario? Parte tiene que ver con lo que están diciendo, ¿no? Pero hay dos efectos que van en sentido contrario a medida que ustedes agregan cargas. O sea, les hago más específica la pregunta. ¿Qué pasa con la tensión? ¿Qué pasa con la tensión que cada generador aporta? O sea, ¿qué pasa con la tensión en el total, no?
de lo que la suma la mezcla, ¿qué va a pasar con esta tensión? O mejor dicho, ¿qué va a pasar con la tensión de cada uno de los generadores? ¿Qué va a pasar con la tensión de B01, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con B01 a medida que ustedes agreguen más generadores? ¿Va a ser menor porque hay más impedancias? Claro. Claro. Pero, ¿qué significa que hay más impedancias? Va a ser menor, pero para especificar un poquito más eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto que haya más impedancias? Disminuye la corriente. Va, una de las cosas que se me ocurren, ¿no? Más específico, para que se entienda mejor. Y a medida que agrego generadores, estoy cada vez aportando menos tensión de cada uno de los generadores. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, B01 depende de la resistencia que le está aportando los demás generadores, porque son más resistencias en paralelo. Claro, eso. Es decir, está afectando, por ahí, bueno, ahí abriste la puerta, ¿no? Es como que al final, si yo estoy agregando más generadores, al final estoy mirando la B01, pero pasa con todas. A medida que agrego más señales, menos aporta cada una de las señales. Claro. Es decir que, por ejemplo, si hubiese un tercer generador, lo hago en verde para que vean, tendría que pasivar, cuando activo 1, tendría que pasivar 2 y 3. Entonces, habría, Otra resistencia en paralelo al ahí lado. está, una RG3, la agrego acá en verde, ¿sí? Y esta RG3, ¿ven? O sea, la estructura de divisor resistivo de tensión la tengo siempre, ¿eh? Pero al agregar esta RG3, debido a que agregué otro generador, ¿sí? Esta RG3 va a afectar en la ecuación del divisor, ¿ven? Hay que montarla en la ecuación del divisor. Entonces el agregado de RG3, ¿sí?, implica una caída en la tensión B01 y también va a ser en B02. A medida que uno agrega resistores, a medida que uno agrega generadores, en cada punto de la aplicación del teorema vamos a tener más resistencias en paralelo. Va a ser RG2, RG3, será una RG4, RN, ¿está? ¿Sí? Y B01 es igual en definitiva a B1 multiplicado, lo pongo acá en rojo para que, por el R paralelo equivalente, que sería R paralelo equivalente. En paralelo con RI. Va a ser RG2, RG3 y RGN. Dividido, bueno, ese R paralelo equivalente más mi RG1. RG1. Entonces, ¿esto qué significa? Que a medida que este R paralelo equivalente baje, ¿qué significa? Que vaya agregando generadores, va a bajar la tensión B01 y lo mismo le va a pasar a los otros generadores. O sea, el hecho de agregar en una mezcla pasiva, el hecho de agregar más generadores a mezclar es equivalente en el desarrollo y aplicación del teorema de superposición, es equivalente a agregar, bueno, más resistores en paralelo de los otros generadores, ¿no? Y esto va a hacer que la tensión
que aporta B1 a la mezcla, que llamamos B01, también baja. Y cuanto más pongo, más va a bajar, más va a bajar, más va a bajar. O sea que la tensión que cada generador aporta a la mezcla, ¿sí?, es función, obviamente, de su tensión y es función de la cantidad de generadores, ¿sí?, e impedancias de cada uno de ellos. Un poquito para que mientras van copiando, hasta donde puedan vayan elaborando y me pregunten. Bueno. Esto me está diciendo que existe un cierto límite. Si quiero hacer mezcla pasiva, tengo un límite para hacerlo. No es un límite fijo tampoco. Pero fíjense que yo agrego generadores y esta vez el 1 va bajando. ¿Está? Si uno tiene muchos generadores, el ruido eléctrico, ¿está? El ruido eléctrico llamamos ruido eléctrico a toda señal eléctrica que no tiene nada que ver con las señales que estamos procesando. Hay varias causas que no la analizamos en materia, pero todo esto tiene cierto piso de ruido. Y no es raro que determinados niveles de señal, a medida que uno agrega generadores, se acerca a esos pisos de ruido también. Con lo cual la relación señal-ruido, que tiene que ver con esto, ¿no?, con la comparación del nivel de señal que quiero transmitir con el nivel de señal que me está interfiriendo, empieza a ser inadecuado. O sea, hay una, como ven en la mezcla pasiva, hay una fuerte influencia entre la calidad de mezcla que yo voy a tener y la cantidad de generadores que en definitiva estoy conectando. Cuando uno hace una mezcla pasiva, bueno, pone 2, 3, 4. Uno, si quiere, pone 25 también. Y observará, medirá o escuchará o mirará, si es mezcla señales de video, lo que está sucediendo. Pero si fuese tan simple o no, si esto no tuviese inconvenientes, las mezcladoras o consolas de audio también serían mucho más simples, ¿no?, que lo que son. Porque este problema que estamos planteando acá prácticamente desaparece con una mezcla activa. Y ahora vamos a ver cómo la planteamos, ¿no? Entonces vamos al mezclador activo. B ya era pasivo. Y les voy a plantear, digamos, un modo que es
muy común, se usa muchísimo, y además el que estamos en condición de analizar. No es el único modo de mezclar activa una señal. Ahora vamos a ver cómo, con un operacional. El planteo sería el siguiente. La mezcla activa, vamos a usar. Genérica. Básicamente se usa una configuración inversora y podemos saber por qué conviene esta y no la no inversora. Acá esto puede estar a masa, ¿sí? O puede tener una, vamos a llamarla, una RP, que ya vamos a ver qué significa. Van a haber algunas configuraciones. También la podíamos poner a masa, como venimos viendo, no pasa nada. Pero esto no toma corriente, nada, pero hay un porqué del por qué se pone un resistor entre la entrada no inversora y la masa, que después les comento. Y luego los generadores. B1, B2, B3, B. Cada generador va a tener, en la mezcla se trata que estas R sean todas iguales. Bien, copien el esquema y ya seguimos el análisis. Entre una corriente simbólicamente I atravesando esa R, y cada generador, con su fase y su magnitud, aportará una corriente. De modo que la corriente I, respetando fases, etc., será igual a I1 más I2 más I3 más I. Aplicando Kirchhoff en el nodo A. Aplicando Kirchhoff en el nodo A. Por acá sabemos que no circula corriente por la impedancia infinita.
Bien. Por lo que habíamos visto en la configuración inversora, recuerdan que la tensión B0 es igual a esa corriente I menos, ¿no? Porque es multiplicada por el valor R. Perdón, esto es R, vamos a llamarlo RF. A veces en los libros lo van a ver como RF y no RR. F de feedback, ¿sí? Hablando en inglés, de realimentación. Suele aparecer mucho como RF. Y simplemente llamamos R a las resistencias que están en serie con los generadores. Por lo tanto, esta tensión B0 sería igual a menos I1 más I2 más IN multiplicada por esa RF. Y B0 va a ser igual a menos. La ley de Ohm para cada corriente va a ser B1 sobre R más B2 sobre R. Y así Bn sobre R por saco común factor común R, ¿no? Entonces me termina claro que la tensión B0, que es lo que uno está buscando, es menos la suma de las tensiones de cada generador o cada fuente multiplicado por el factor de amplificación R sobre R. Esto es lo que respecta a lo matemático. Si copienlo y analizamos ahora aspectos conceptuales. Mientras van copiando, van observando, quizás se van dando cuenta, que igual vamos a analizarlo, sobre ventajas fundamentales de realizar la mezcla bajo esta forma y no de modo pasivo. Se lo llama modo activo porque interviene el A o B. Fíjense en que la contención de generadores que uno quiere agregar va a cambiar la situación de modo equivalente al cambio que observábamos en la mezcla pasiva. ¿Qué opinan?
En la mezcla pasiva lo que uno observaba era una influencia, una modificación importante o más o menos importante al agregar cada generador o cada fuente de señal. ¿Por qué? Porque se formaba un divisor resistivo, ¿sí? Cada vez con más poder de atenuación. O sea, el potencial del punto A, acá hacemos también el potencial del punto A, o la diferencia de potencial respecto a tierra, es muy susceptible cuando se modifica la cantidad de generadores o la cantidad de resistencias que cuelgo en paralelo entre A y la masa, ¿sí? Por el efecto del divisor resistivo, en el caso de tener un divisor pasivo. Pero acá, ¿qué pasa con A? Con ese punto A también que es de unión de los generadores. ¿Qué ven en A ahí? ¿Qué observan? ¿Varía el potencial de A cuando yo voy conectando generadores? No, se mantiene el mismo. No entiende. En este caso es un potencial virtual. Claro. O sea, y es más, es una masa o una tierra virtual. Entonces, el concepto de masa o tierra virtual acá es fundamental para la mezcla activa. O sea que la tensión que cada generador aporta a la salida ya no depende, en teoría, en la práctica un poquito va a variar en la práctica, ¿no? Pero bueno, ¿De cuántos generadores hay? Claro, acá no depende. A lo sumo, esto sumará, crecerá en tensión hasta recortar de cero, ¿sí? Eso es lo que uno cuida cuando hace mezclas, ¿no? De que no que piensa en el headroom, bueno, y todas esas cosas, para que no clipee la salida, ¿no? Pero más allá, no importa ahora si clipea o no clipea. Acá estamos viendo otra cosa. Lo que estamos viendo es que cada uno va a aportar a la salida su tensión de entrada multiplicada por el factor de ganancia, que es RF dividido R. Desde el punto de vista práctico, si pensamos en una mezcladora, a esto se lo conoce como etapa de barra de mezcla, entre tantos nombres que tiene. Y lo que le voy a marcar ahora acá en verde, son los módulos de entrada de la consola. Estos cuadros en verde, este sería el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, el módulo N. Si esto lo pensamos como una consola. O sea, el generador B1, B2, B3, esos generadores equivalen a todo un circuito, ¿sí?, más o menos complejo del módulo de entrada. Antes de llegar al punto de mezcla, ¿sí?, esas salidas, que generalmente son operacionales, B1, B2, B3, Bn son salidas de operacionales, se les conecta una R física, por ejemplo, de 10.000 ohms. De modo que todos tengan el mismo valor de ataque de R para nivelar que ningún módulo de entrada esté en situación de ganancia diferente a un módulo de entrada compañía que tenga como compañía. Pero esto que está en verde resume lo que es todo un módulo de entrada.
Claro, sí, este caso de la suma, para ser medio redundante, ¿no? Es como la parte de sumador de la consola, Sí, donde suman todas las señales. sí. O sea, acá está muy simplificado, ¿no? Pero cuando ustedes hacen el mute, ¿no? A una otra consola se la llama aire o como les guste, pero el mute es, o sea, o el ruteo de una señal, simplemente activarlo para la mezcla. ¿Tá? Claro, También hay consolas que son más complejas, que tienen grupos, subgrupos. ¿Tá? sí, tienen Y, varias y etapas de bueno, mezcla. claro, y si es una consola pensada en esa estructura, bueno, cada subgrupo tendrá su propio mezcladorcito. Pero sea un grupo, un subgrupo, o el máster, o la mezcla final, ¿tá? El tipo de mezcla activa que generalmente uno ve es este. Hay otro tipo de mezclas, porque no de corriente, pero son más complejos. Les quiero mostrar, digamos, como estamos en operacionales, como la mezcla activa con un amplificador operacional de tensión, cómo es la mezcla activa, y además es de uso muy frecuente. Ahora, fíjense en que no depende, entonces, de la cantidad de módulos de entrada, ¿sí? o fuente de señal, el aporte que va a hacer cada uno. Eso se debe al concepto potencial de la Tierra virtual en este caso. Es inamovible. En la práctica, ¿qué observa uno? Para que tengan una idea de lo que está, pues va a depender de la consola, etcétera. Pero lo que uno observa es, supónganse que tienen ¿no? una consola con 4 módulos de entrada. Y uno tiene todo apagado, todo cortado. Manda señal por el módulo 1, por ejemplo. ¿Sí? Manda señal por el módulo 1 y tiene una salida. Por ejemplo, no sé, el más 4 de BU. Tiene más 4 de BU. Después habilita el módulo 2. Pero cuando habilito el módulo 2, no lo habilito con señal. O sea, voy a hacer una habilitación de los módulos restantes, pero sin señal. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ustedes en la consola pueden meter el mute, ¿sí? O activar un módulo de entrada, sin necesidad de que aún tenga señal ese módulo. Esto para ver el efecto de la carga. Lo que le estoy explicando ahora es, para ver el efecto de la carga, ahora esto se lo voy a dictar así lo tienen, es importante. Voy a habilitar de a uno. Bueno, lo que observa es cuando yo habilito, por ejemplo, están todos deshabilitados, sin señal. Solamente tiene señal B1. Ajusto a más 4 de BU. Bueno, ahora habilito un módulo. En el pasivo habilitar un módulo era equivalente a perder 4, 5, 6, 8, 9, 10 dB de acuerdo a la resistencia que tenga. O sea, si es la misma va a perder 6 dB la señal. Bueno, en estas mezclas activas, probablemente lo que ustedes observen es que cuando yo habilito un módulo, la caída sea de 0,1 dB nada más. Eso se debe a que, bueno, que no es perfecta la Tierra o potencial virtual, ¿no? No son perfectos. Entonces, si tengo 10 módulos, si habilito 10 módulos, probablemente la caída sea entre medio dB y 1 dB. Es poco, pensando que uno habilita esa cantidad de módulos, ¿no? Comparado con lo que podría suceder con un mezclador masivo.
Antes de dictarlo, freno un poquito a ver si hay alguna pregunta. Bueno, anoten lo siguiente. En esta mezcla activa, si B1 inyecta señal, y obtenemos más 4 de BU en la salida, si B1 inyecta señal y obtenemos más 4 de BU en la salida, teóricamente, al habilitar los demás generadores, al habilitar los demás generadores, los otros generadores, al habilitar los otros generadores, entre paréntesis sin señal, al habilitar los otros generadores, entre paréntesis sin señal, sus impedancias internas, entre paréntesis R, sus impedancias internas, entre paréntesis R, no modificarán en absoluto, los más 4 dBu de salida. No modificarán en absoluto los más 4 dBu de la salida. Y esto se debe a la presencia, de la tierra virtual en el nodo A. Y esto se debe a la presencia de la tierra virtual en el nodo A. Punto y aparte. Lo que se observa en la práctica, es una pequeña caída en el nivel de salida, cada vez que se habilite una fuente de señal y dicha caída
y dicha caída será aproximadamente de 1/10 de dB, debido a que la Tierra virtual no es perfecta, debido a que la Tierra virtual no es perfecta. Fin del dictado. O sea, existe una pequeña caída, ¿no? Pero bueno, es una caída bastante pequeña en general. Es solamente notable, para nada auditivamente, es notable cuando uno hace una medición estable, como una onda senoidal, fija, por ejemplo, sumas 4 dBu al nivel que quiera en la salida, y habilita un módulo, ¿sí? Por ejemplo, habilito B2 sin señal. O sea, habilito significa que conecto esta R. O sea, habilitar módulos eléctricamente sería equivalente a una R. O sea, sería algo así. Sería tener la mezcla activa. Acá tengo un generador, pero B1. Entonces, la habilitación sería equivalente a decir, bueno, lo hago con color. Lo tengo así. Habilito otro módulo. Sin señal significa poner una R. Habilito otro módulo sin señal, que significa, o sea, este agregado de Rs azules es el equivalente eléctrico cada vez que operamos habilitando uno y otro módulo de entrada. Entonces fíjense en que si acá hay un 0 volt virtual, ni siquiera no hay ningún divisor. ¿Ven? No hay un divisor porque tengo estos 0 volts, ¿sí? Quedan forzados. Recuerden que estos 0 volts quedan forzados por la ganancia infinita o muy alta, si no es 0 volt exacto, del operacional. Entonces, el operacional como que me está forzando todas las situaciones. De ahí a que les comentaba cuando empezamos a estudiar esto, que es un bicho raro, que se necesita cierta paciencia para que se sienten y puedan entender qué es lo que está sucediendo. Pero acá yo tengo un aparente divisor resistivo de tensión por la estructura, ¿no? Tengo una R así, una R toda más, acá tengo generador, pero se entiende que no hay ningún divisor resistivo de tensión ahí. O sea, colocar estas R a lo sumo me pueden servir para sostener que no se me caiga el circuito, ¿no? Como dos parantes, digamos. Pero eléctricamente no tiene ninguna influencia. Ahora, pero en la práctica sí hay esa caída de 1/10 de dB, o puede ser un poquito menos, un poquito más. Hay una caída porque hay fugas de corriente. Porque no es un 0 volt exacto, porque esto no tiene infinito. Entonces, hay pequeñas corrientes en R, y eso generan unas pequeñas caídas, ¿sí? Pero son muy chiquititas. Desde el punto de vista auditivo, totalmente, o sea, ni se aprecia. Y desde el punto de vista eléctrico, bueno, es lo que es, ¿no?
Pero lejos está del mezclador pasivo. Ahora, acá la mezcla la estoy haciendo, ven, en la entrada inversora. ¿Por qué será que no la hago en la entrada no inversora? ¿O la podría hacer? O sea, si pienso un mezclador en configuración no inversora, ¿no? Y ahora quiero hacer la mezcla. A ver qué opina. Y con más, ¿no? Vamos a poner 2 por lo menos. ¿Puedo hacer, qué les parece? ¿Puedo hacer una mezcla trabajando con la configuración no inversora? A ver qué opina. Pero estoy pensando, en la en la no inversora, el voltaje va cuando planteamos las ganancias, ahora pienso, ¿no? Cuando planteábamos las ganancias con respecto a los voltajes, se nos armaba como un divisor resistivo, entonces no sé si no funcionaría. Por ahí vamos bien, ¿no? Ahora, divido un poquito la pregunta. Mezcla, esto me sirve, o sea, me sirve, olvidemos la palabra sirve. Mezcla señales, o sea, B1 y B2, ¿quedan mezcladas o sumadas o como quieran llamarlo? No. ¿Por qué no? Y ¿Por qué decís que no? Si hay otra opinión respecto a si mezcla o no mezcla, o suma o no suma. Señales, ¿no? B1 y B2 en este caso. No puedo cantar Silencio en la noche porque es de mediodía. Silencio en la noche. Lo único que se escucha son los ladridos de los perros. sí, me tienen cansado. También. Tenía que inventar algo, ¿no? Para que pongan, ahora me Hay que hacer denuncian por maltrato animal, ¿no? Pero algo en el hocico, por lo En menos otros para que países cuando... existe. Tienen perros que ladran y les hacen multas. Acá no. Me parece perfecto. Y eso no es maltrato animal. No. En todo caso hay maltrato humano, que lo tenés ahí ladrando todo el día. Todo. Querés descansar un poco y están 20 perros ladrando. Pero ahora todo es maltrato animal, boludo. No puedes opinar en contra. Bueno, ¿y qué pasa acá? ¿Por qué usarían esto como mezclador? Vamos cambiando la pregunta, pero no mucho. ¿Usarían como mezclador o sea, en vez de trabajar en la entrada inversora, trabajar en la entrada no inversora?
No, fíjense que trabajar en la entrada de una inversora, o sea, mezcla, porque es equivalente a trabajar con el sumador o mezclador pasivo, ¿se entiende? O sea, Claro, va a si sumar pero va a atenuar. claro, acá este potencial A, que también se repite acá, porque lo del potencial virtual sigue cumpliéndose, ¿no? Pero más allá de que se cumpla, cuando yo agregue generadores en este sector, esta tensión va a ir bajando como bajaba en el divisor resistivo, ¿sí? Por eso, a cantidad de operacionales, perdón, de sumadores, de señales a sumar, es conveniente utilizar la denominada configuración inversora. ¿Bien? Y no esta. Ojo, esta puede estar en alguna estructura o algo, no pensado en una consola, pero que si ustedes quieren sumar dos señales, no importa de qué, o tres, ¿está? Y bueno, ya está asignado todo y quieren que no se invierta la fase, y bueno, uso esto. O sea, no es que esto no lo uso porque o sea, en una mezcladora no lo uso esto en general, uso este tipo de, uso la configuración inversora. Pero si yo quiero mezclar dos señales en general, en cualquier otra aplicación, lo que fuese, o puedo usar esto, puedo usar esto. Cuando ya sé que está limitado y que no trae inconvenientes adicionales. No es que esto está prohibido usarlo, no lo uso. Si lo tengo que usar, lo uso. Pero en una mezcladora me conviene usar la configuración inversora, ¿sí? Preguntas. Algo, pueden preguntarme ahora, que estamos en la última parte de la clase, ¿sí? Pueden preguntarme algo sobre lo que hemos visto hasta ahora también, o cualquier duda eléctrica que se tengan en mente que no. Por ejemplo, esto es muy útil, ¿sí? Si quiero hacer esto. Hacen que, bueno, operacional, tienen dos fuentes de señal, ¿no? En el tollback es el micrófono de órdenes, ¿sí? En una radio, ¿no? Entonces, si ustedes le quieren dar prioridad a una señal respecto de otra, este tema de la mezcla, ¿sí? Y la acción del visor es útil también, para que no vean que uno no diga, no piensa que va a usar siempre una cosa en contra de otra. Miren esta situación, la voy a hacer en las fuentes en dos colores, R2, R1, acá mismo. Vamos a hacer una fuente en azul. En una fuente en azul tengo, por ejemplo, música. Esto ya viene de la historia anterior y tiene una cierta resistencia a R. Vamos a ponerle valor, ¿no? Una R de, para que quede ponemos debajo, vamos a poner un 100 hombros.
Y acá voy a tener una fuente que va a ser, por ejemplo, un audio de órdenes. Alguien que dice algo, ¿no? Esta masa. Vamos a cambiar el valor. Vamos a poner un 10K. Acá. Al revésito vamos a ponerle 100 euros. Una llave. Y esto, bueno, acá tengo la salida B0 que continúa procesándose, pero esa B0 es lo que sucede acá. Entonces, ¿qué pasa? R1 y esto es R2 relacionados. Este es el botoncito que uno normalmente aprieta en la consola, que se llama Tollback, ¿sí? En inglés, o el micrófono de órdenes. Generalmente, bueno, está obviamente en el control y cuando se quiere... Es la comunicación entre el control y alguien que está en el estudio. O lo que fuese, ¿no? Digo ahora, por ejemplo, en la radio. Bueno, y mientras no esté activado, la música u otra cosa es lo que, ¿sí?, monitorea por auriculares del otro lado, ¿sí? O sea, acá está la... Contento, ¿no? ¿Ven? ¿Sí? Están las orejas. La persona escuchando en el estudio, ¿no? Lo que viene de música, etc. Entonces, cuando se habilita el micrófono de órdenes, o como lo quieran llamar, parece medio milico, ¿no? El micrófono de órdenes. Tollback. Fíjense en qué pasa. Desde el lado del general, si aplicamos superposición acá, ¿no? Acá aplicamos superposición. Entonces, la B0, cuando habilite el Tollback, B0 va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al B0 de la música más el B0 del mic de órdenes. Cuando yo habilite esto, se entiende que las dos señales se están sumando. Pero ¿cuál va a estar más atenuado que cuál? ¿Qué les parece? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Acá lo pongo, ¿sabes? La B0 total va a ser el B0, ¿sí?, de la música, o de lo que fuese, más el B0 del mic de órdenes. Ahora, Claro, la idea es que justamente cuando se habilite el micrófono de Tollback se atenúe el exacto, volumen de la música. exacto. ¿Y por qué se atenúa uno y no el otro? La respuesta está en En lo la desparejo resistencia, de la resistencia de ataque, ¿ven? claro. O sea, desde el micrófono de órdenes voy a ver un 100 ohms, ¿no?, derivado a un 10K. O sea, desde uno voy a ver, lo pongo acá uno voy a ver 100 ohms contra 10K. ¿Sí? Y en el otro, lo pongo en rojo, ¿qué voy a ver? Voy a ver 10K contra 100 ohms. ¿Lo ven? ¿Dónde se atenúa más? ¿En el rojo o en el azul? Esta sigue siendo la salida, ¿no? Esto es lo que entra a la operacional. Más y más. Y esto es lo que entra a la operacional. Y estos son los generadores. O sea,
Cuando apriete el tollback, las dos fuentes se están metiendo, ¿tá? Pero una va a estar atenuada, las órdenes van a estar apenas atenuadas porque voy a tener que un 100 ohm contra 10.000. Mientras que la música, en rojo, voy a tener un 10.000, ¿sí?, con un 100 ohms a masa. Y es lo que decís vos, ¿no? Uno escucha la orden a voz y es como que estaba escuchando la música a un nivel, bueno, nominal. Uno aprieta el pulsador de órdenes, el tollback, la música desciende 20, 30 dB, de acuerdo, bueno, a la relación que diseñen ahí. Escucha muy suave la música, pero con más claridad. Entonces, ven, acá la mezcla, esto sería una mezcla pasiva. Lo que pasa, esta mezcla pasiva está seguida de ¿qué? De un elemento activo. Acá no hay una mezcla activa. Por eso quería hacer la diferencia. O sea, acá hay una mezcla pasiva en cascada con un amplificador operacional inversor. Cuando uno habla de mezcla activa, está hablando de la configuración inversora, donde hay una verdadera guerra y potencial virtual que no cambia. Acá sí cambia, cuando uno conecta o desconecta el tollback. Pero esto es útil también, ¿ven? No es que... Este sería un caso típico de usar una mezcla pasiva para esa función específica. ¿Okay? Bueno, por hoy vamos terminando. Nos va a quedar por ver filtros, ¿no? Tenemos que empezar, vamos a la clase que viene para la materia, ¿no? Nos queda por ver filtros pasivos. Si no llego en la O1 con el activo, bueno, el primer tema que vemos al siguiente semestre es el filtro activo. Pero por lo menos filtros pasivos tenemos que terminar de redondear como último tema, ¿no? O sea, del laboratorio. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes. Hoy es viernes, bro. Muy bien. Se termina Todo la el día. semana. Todo el día. ¿No les parece que todos los días son iguales? No tienen... Bueno, ahora se abrió un poco más, ¿no? El tema de la, no sé cómo llamarlo, de la pandemia, cuarentena, ¿no? Pero, La circulación. Sí, 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 claro. más o menos. La Pero, vida. sí, a ustedes les Antes tocó de de la joven. pandemia también más o menos era así. También. Y depende de la vida de cada uno. O sea, depende. Para mí antes, por ejemplo, llegaba el viernes y notaba que era viernes. Hace unos años ya no me doy mucho cuenta. Sigo haciendo cosas sábado, domingo. Porque para cuando uno es joven dice, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, ¿no? Y esa famosa. Y cuando uno ya está más Claro. viejo dice, vos ya tenés más de 50 o más de 60 y tu cuerpo también lo requete contra, ¿sabes? Sería el dicho, pero para gente no tan joven. Bueno, chicos, lo dejo descansar. Nos estamos viendo, bueno, el jueves, después de Sergio, o el viernes. Seguro el viernes, Bueno, seguro, y el jueves creo que también. Bueno, que tengan buen descanso. Nos estamos dale, viendo. Miguel. Gracias. Buen Nos fin vemos, de... profe. Para todos. Gracias. Buen fin de. Pónganse, chicos, el presente, pónganse el presente. Y nada más, y no lo juego más. ¿En el chat? Sí, en el chat, Pongan el presente y ya se pueden ir retirando. Gracias. Chao, hasta el jueves. Que les vaya bien. Nos vemos.